Mi nombre es Javier Andrade y pues en esta ocasión vamos a explicar un poco en este video lo que es la resistencia eléctrica. Pues bien, ¿qué es una resistencia eléctrica como tal? Pues como su nombre lo indica, es la oposición que reciben los electrones al desplazarse en algún material. Es una resistencia. Esta oposición se puede medir en ohmios, unidad cuyo símbolo es la letra omega. Los materiales que poseen una gran resistencia eléctrica son los que se conocen como aislantes, ya que casi no conducen electricidad. Contrario a eso, los conductores son los que tienen una baja resistencia, como lo son los metales. Cada material tiene cierta resistividad estipulada, más que nada debido a la estructura atómica de cada material, pero eso dejémoselo a la química. Nosotros vamos a ver las facilidades prácticas que le podemos dar en la física. Pero entonces, ¿para qué sirven las resistencias en los circuitos eléctricos si lo único que hacen es malgastar los electrones dando forma de calor? Pues porque gracias a ellas se pueden limitar y controlar el voltaje y la corriente eléctrica. Todo esto en forma de resistores en los circuitos, que es lo que vamos a ver este día acerca de los resistores. Cada resistor viene con una resistencia máxima que puede soportar, que no debemos de exceder si no queremos que termine quemado. Suena bastante ineficiente, ya que la resistencia está convirtiendo la energía que sobra en calor, pero aún así este es un componente fundamental en los circuitos eléctricos. Ahora que sabemos sobre qué es la resistencia, podemos decir que existen tres conceptos importantes para estudiar la electricidad. Estos tres conceptos son la corriente eléctrica, que se mide en amperios, el voltaje también, que es la fuerza que mueven los electrones, luego está la resistencia, que limita el voltaje y la corriente. Aprendimos que esos tres tipos tienen cierta relación entre sí. Esta relación fue la que descubrió George Simon Ohm, que gracias a sus experimentos descubrió una fórmula a primera vista muy sencilla, que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia, fórmula que hoy conocemos como la ley de Ohm. Siendo la ley de Ohm una relación tan importante, hemos de decir que dicha ley no siempre se cumple. Pero ¿por qué no se cumple si es una ley? Pues no es que no se cumpla como tal, simplemente es que Ohm no consideró ciertos otros factores que afectan también la electricidad, factores que sí consideró otro señor llamado Kirchhoff, más adelante en la historia, pero no nos enfocaremos en esto como ya dijimos, simplemente vamos a ver la ley de Ohm que será suficiente para diseñar muchos circuitos y en nuestro caso cómo usarlos adecuadamente en sus distintos arreglos que podemos hacer de acuerdo a lo que queramos. De dichos arreglos es que hablaremos a continuación, apoyados en este simulador que utilizaremos para explicarlo de la mejor manera y explicar en sí cómo funcionan y qué son los resistores. Mi nombre es Carlos Martínez, estudiante de Ingeniería Civil, y hoy voy a poner en práctica una explicación acerca de lo que es resistores en serie. Bien, para crearlo, primero lo que vamos a ocupar es, ahí como ven, ya está circulando la energía, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí tenemos medidor de corriente o amperaje, y lo que vamos a hacer es comprobar la teoría que nos dice que la corriente en cualquier resistor es la misma. Entonces, lo ponemos sobre el resistor 1, nos da 0.45 amperios. En el resistor 2, 0.45 amperios. Y en la FEM, 0.45 amperios y 0.11 amperios. Si ustedes quieren comprobar esto, pueden hacerlo en un papel y podemos comprobar que la resistencia equivalente es la suma de las dos resistencias que tenemos aquí y en otro caso la suma de todas las resistencias que actúen en el circuito. Y ahora con el voltaje, si nosotros no tuviéramos estos valores, los quitamos, tenemos el voltímetro y basta con poner en el positivo, en el negativo y nos da 9 voltios. Y tenemos aquí esto, la resistencia del cable, que nos dice la teoría acerca de la resistencia del cable. Al aumentar nosotros la resistencia del cable, ¿qué pasa con la corriente? Debería de disminuir. Teníamos corriente de 0.11. Al seguir nosotros aumentando, tenemos a 0.09. La regresamos a su punto inicial, 0.11. Ahora, ¿qué pasa con la resistencia de la batería? La resistencia de la batería nos dice la teoría que es la resistencia interna de la batería que le permite mandar corriente al exterior. ¿Qué pasa si nosotros la aumentamos? Aquí está en 0 ohmios. La aumentamos a 5. La corriente disminuye. Si ustedes ven, el flujo es lento porque la corriente está disminuyendo. Hay mayor oposición a que la corriente fluya. Nosotros al volverlo al estado inicial, la corriente está fluyendo más rápido. Aquí también nosotros podemos, si queremos usar la simbología de los libros, tenemos perfectamente
toda la simbología que los libros nos ofrecen, o la imagen, por decir así, más cercana a la realidad de cómo son. Y básicamente eso sería cómo crear un circuito en serie. Nosotros aquí podemos agregar más resistores, más cables, agregar más conexiones, hacer un sistema más grande. Entonces, eso es prácticamente lo que viene haciendo un circuito en serie, generando y afianzando todo lo que son los conceptos que nos dice para circuito en serie, basados prácticamente en lo que es la ley de Ohm. Nos dice que voltaje es igual a corriente eléctrica por resistencia. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora acerca de los resistores que están conectados en forma paralela o simplemente en paralelo. ¿Cómo los vamos a identificar? Pues es muy simple. Se dice que un circuito está en paralelo cuando sus componentes, en este caso resistores, están conectados al mismo nodo en forma de ramas. Aquí como lo podemos ver en el siguiente simulador, que tiene un sistema formado por una batería y por dos resistores. Vemos que el resistor número 1 y que el resistor número 2 están siendo alimentados por la misma fuente, pero que están colocadas en forma de ramas o también en ramas distintas. Ahora, ¿cuál es una de las características principales de este tipo de arreglos? Una de sus características es que el potencial o el voltaje será el mismo en todos sus puntos. Para eso nos vamos a ayudar con nuestro medidor de voltaje. Y vemos que nuestro medidor de voltaje en la batería será de 9 voltios. Ahora, si nos pasamos al resistor número 1, vemos que el voltaje o el potencial también será de 9 voltios. Y si pasamos al resistor número 2, vemos que el potencial también será de 9 voltios. Es muy importante tener esto en cuenta a la hora de hacer cálculos aritméticos, así también como que tenemos que hacer mención de que la corriente neta del sistema debe ser la suma de todas las corrientes en sus resistores. Aquí tenemos ya pues que la corriente es de 1.59 amperios y esto sale de la suma de la corriente de 0.90 amperios del resistor número 1 y también de la corriente de 0.69 amperios del resistor número 2. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Pues para eso vamos a tener un pequeño problemita que dice que tenemos que encontrar la corriente que circula por el sistema mostrado suponiendo que el potencial es de 9 voltios. Tenemos aquí los datos que nos da el problema, que el voltaje de la batería será de 9 voltios, la resistencia 1 será de 10 ohmios y la resistencia número 2 será de 13 ohmios. Nos pregunta cuál será la corriente. Bueno, por la ley de Ohm sabemos que la intensidad o la magnitud de la corriente será del cociente entre el voltaje entre la resistencia. Y como sabemos que estamos en un circuito en paralelo, sabemos que la corriente será la suma, como dijimos anteriormente, de las corrientes que hay en cada resistor. Podemos tener esta expresión como que la corriente será el cociente entre el voltaje sobre la resistencia en 1 más el voltaje sobre la resistencia en 2. Pero como sabemos, o como ya demostramos, el voltaje en una serie en paralelo será el mismo. Por ende, podemos factorizar y sacar factor común que es V o voltaje. Y tenemos que la corriente será 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 multiplicado por el voltaje. Si sustituimos los datos, tenemos que la corriente será de 9 voltios multiplicado por 1 sobre 10 ohmios más 1 sobre 13 ohmios. Y al final tendremos que la corriente del sistema será de 1.59 amperios, como lo tenemos aquí expresado. Así es como damos por finalizado esta breve introducción a lo que es resistencias en serie y en paralelo. Muchas gracias.